Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente con una micosis, ¿no? Una enfermedad causada por la infección de un hongo, vamos a tratar con los fármacos antifúngicos o antimicóticos, ¿ya? Los hongos normalmente lo vamos a tener a la vista, van a estar en lugares húmedos, ¿no? O como también es el caso que son los hongos comestibles, ¿ya? Muchas personas a veces llegan a pensar de que los hongos son indefensos, pero sí provocan enfermedades graves, ¿no? Como también ya sean superficiales o sistémicas. Como es en el caso del consumo humano, se usa los champiñones, ¿ya? Un ejemplo. Pues esto obviamente no tiene ningún efecto patogénico, pero sí hay hongos que llegan a causar enfermedad. Enfermedades más comunes que podemos ver, ¿ya? Podemos ver enfermedades como lo que es el pie de atleta, ¿no? Esto va a ser el enrojecimiento, vesículas y grietas en los dedos de los pies. Luego vamos a tener la tiña, que son las erupciones de la piel en diferentes partes del cuerpo, especialmente puede ser en el cuero cabelludo, ¿no? Pero pueden haber en diferentes zonas del cuerpo. Luego la onicomicosis, que es en el caso que hay una micosis en las uñas, ¿no? Que va a haber una pérdida de la cutícula y destrucción parcial o completa de la uña. Tenemos la pitiriasis versicolor, que está, ¿por qué versicolor? Porque pueden ser estas placas eritematosas, ya sean eritematosas o pueden ser blanquecinas, por eso son versicolor, que son redondeadas, que esta, a diferencia de la tiña, no tienen un reborde, ¿no? Entonces, o pueden ser también de diferentes formas, pueden ser ovaladas, pueden ser, pero tienen estas características más o menos redondeadas, ¿no? Eh, Luego, por ejemplo, en el tiriasis versicolor pueden estar ya sea en el tronco, en la parte del tronco del cuerpo y en la espalda, ¿no? Vamos a tener la candidiasis, que la candidiasis es una de las micosis más frecuentes en lo que es el género femenino. Vamos a tener esa, obviamente, el bulbo vaginal, que es la secreción, picor, ¿no? Y puede haber un olor maloliente, como también podemos tener la candidiasis bucal, ¿no? Que es la cutánea, que esto va a ser, pues, tan como también la cutánea, ¿no? Aquí vamos a tener estas placas blanquecinas que llega a afectar ya sea tanto a hombres como a mujeres, y obviamente puede ser la candidiasis también en el pene, ¿no? Pero es menos frecuente, pero también se puede llegar a observar. Cuando vamos a diferenciar entre una micosis, tenemos que ver si es subcutánea o si es sistémica. Cuando es subcutánea, vamos a tener que esto van a ser en lo más superficial, ¿no? Que es en lo que afecta eh, la superficie cutánea, como también puede llegar a afectar el cuero cabelludo, como ven aquí, ¿no? En la micosis sistémica pueden lesionar la piel, en algunas ocasiones pueden hacer como, como el caso, ¿no? De la esporotricosis, de la criptocosis, puede haber el caso también de la coccidioidomicosis y la blastomicosis americana, ¿no? Entonces son uno de los ejemplos que llegan a causar esta micosis sistémica, ¿no? Lo cual esto se puede diseminar y puede hacer una infección, incluso puede llegar a una meningitis, ¿no? Que es un ejemplo de una infección generalizada. Las micosis superficiales, como vimos al principio, ¿no? La tiña, el pie de atleta, la tiriasis versicolor, ¿no? Las candidiasis, esas son micosis superficiales. ¿Por qué? Porque llegan a afectar la piel, pelos y uñas, porque por la capacidad de estos microorganismos de digerir la queratina. ¿Ya? Esto es importante, la queratina, a los hongos les encanta la queratina, por eso es que están en esas zonas del cuerpo. Las cutáneas o subcutáneas vamos a dividirla, por ejemplo, las micosis superficiales en las dermatofitosis o las tiñas, que estas son diferentes microorganismos fúngicos que lo producen, ¿no? La micosis o la dermatomicosis o candidiasis, que mayormente esta está producida por la Candida albicans,
que aquí lo tenemos, ¿no? La oral, que la cutánea, tenemos la vaginal y puede ser en el pene, como le digo, ¿no? Se va a diferenciar de otras enfermedades por ¿Eso qué es? el color de las placas. Candidiasis. Entonces, cuando hablamos de las micosis superficiales, mayormente lo vamos a tratar con antimicóticos de aplicación tópica, como es el caso de las cremas, ¿ya? Le voy a encargar, por favor, los micrófonos, ¿ya? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí vamos a tener diferentes cremas, diferentes antimicóticos, como ser el Econazol, ¿no? Después tenemos el ketoconazol, tenemos el clotrimazol, terbinafina, ¿no? La nistatina, que estos van a tener diferentes formas de aplicación. Bueno, no formas, la forma es tópica, pero sí van a tener diferentes situaciones en las cuales nosotros las vamos a llegar a emplear, ¿no? Aunque pueden llegar a servir un miconazol, por ejemplo, para una candidiasis, no es lo ideal aplicarlo, ¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos que es la forma ideal. Hay un fármaco muy usado en nuestro medio, que es el 4D. Muchos lo conocen así, muchos lo van a conocer con el nombre comercial, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de un nombre comercial, tenemos que identificar que ese nombre comercial va a tener un nombre genérico de por medio. Y como es el caso aquí, el nombre genérico de por medio va a ser el miconazol, que es el antimicótico. Luego vamos a tener acompañando las gentamicinas, ¿no? Que esta gentamicina es un antibacteriano y la betametasona, que es un corticoide. Entonces vamos a tener que diferenciar que para que haga efecto este 4D en un empeine, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo, es por el miconazol. En la micosis profundas o sistémica, algunos de los hongos que llegan a producir sería el Aspergillus, el Cryptococcus y el Histoplasma, como también puede ser la candidiasis. Como ven aquí, una candidiasis oral en un niño, esto puede ser ya sea al nacimiento o puede ser que se contaminó de algún utensilio, porque justamente algún adulto le colocó, ¿no? O tuvo contacto, pero sí llega a causar estas candidiasis, ¿ya? Hay que diferenciar mucho, también lo llegan a confundir la candidiasis con el herpes simple. La candidiasis es blanca, ¿ya? Es placas blanquecinas, las astas. Y el herpes simple o el herpes labial van a ser vesículas alrededor del labio, ¿ya? Entonces estas vesículas se llegan a reventar y lo cual van a ser van a ser unas carachas, digamos, ¿no? Coloquémosle el término, que van a ser de color más color miel, ¿no? Un color más marrón, a diferencia de las astas orales que son por candidiasis, ¿ya? Vamos a empezar a ver los antifúngicos. Los antifúngicos, primero tenemos los antibióticos poliénicos, que sería la anfotericina B, que es la top, se puede decir la top 10 en el tratamiento de los. Esta anfotericina B se da como antibiótico, como también se da como antifúngico. Ya esa es la ventaja de este medicamento. Entonces, la anfotericina B se va a dar por vía sistémica, como también llega a darse por vía tópica en la forma magistrales, nistatina, grisofulvina. Después de los azoles, ¿no? De los azoles están lo que la mayoría lo conocemos, que es el miconazol, el ketoconazol, después el fluconazol, lo que tenemos acá en uso. Tenemos el bifonazol, ¿no? Tenemos el clotrimazol, el econazol. Después vamos a llegar a tener, bueno, esos son los más usados, ¿ya? En nuestro medio, pero también existen todos estos aquí que ustedes ven en pantalla, ¿ya? Vamos a ir viendo uno a uno. Bueno, otros, ¿no? Además otros que no tienen esta clasificación de los poliénicos ni los azoles. Vamos a tener lo que sería la terbinafina,
Tenemos la flucitocina ya no se usa, ¿no? Por su alta toxicidad se dejó de usar, pero tenemos otros, como ser el tornastato, el ácido undicilínico, el ciclopirox, tenemos la violeta de genciana, el ácido salicílico, que más que un antimicótico, es un fármaco queratolítico, ¿no? Para eliminar las verrugas del cuerpo. El yoduro de potasio, que se comporta más como un antiséptico que como un antimicótico, pero puede servir para uso sistémico, ¿no? Entonces, además, algunos antimicóticos como la terbinafina, por ejemplo, o como, claro, la terbinafina puede venir en los talcos, digamos, ¿no? Para el caso del problema de pie de atleta, ¿ya? Luego el ciclopirox, por ejemplo, lo llegamos a usar mucho en lo que son las onicomicosis, ¿no? El ciclopirox con la terbinafina también. Aquí está la terbinafina, ¿no? Entonces, cada fármaco va a llegar a tener su función en específico. ¿Cómo lo vamos a llegar a entender los fármacos según las micosis? Si son micosis superficiales, lo vamos a usar como fluconazol, lo vamos a usar el miconazol, ketoconazol, tolnastato, clodrimazol, nistatina, rizofulvina, que no es muy usado, pero sí hay, el ácido salicílico, ¿no? La violeta de genciana. En una micosis profunda se pueden usar fluconazol, ¿no? Que puede ser por la vía endovenosa, ketoconazol, bueno, estos dos, miconazol, algo así, flucitocina no se usa, y la anfotericina B. ¿Ya? La anfotericina B se debe dejar en últimos casos, por el hecho de que es nuestra arma secreta, ¿no? Nuestra última opción. Aquí está la anfotericina B. La anfotericina B, como vimos, es parte de los antibióticos poliétnicos, ¿no? Aquí va a tener una acción fungicida y fungistática. Cuando hablamos de fungicida es que mata al hongo, ¿ya? Y fungistática es que va a inhibir su multiplicación de este microorganismo, ¿no? Va a depender de las concentraciones obtenidas en los líquidos corporales, ¿ya? Luego, por ejemplo, ¿cómo vamos a tener en sí su mecanismo de acción de anfotericina B? Va a llegar a actuar por unión al ergosterol, ya que es una sustancia que está en las membranas de los hongos, y así va a aumentar su permeabilidad de esta membrana, ¿no? Y así va a permitir la salida de este contenido tisular, o sea, del contenido de esta célula hacia el interior, y así la célula se va a acabar muriendo, ¿ya? Por eso es fungicida. Esa es la anfotericina B. Aquí vamos a tener su espectro, ¿no? El espectro va a ser para la mayoría de los hongos, va a servir. Uno, vamos a tener el Cryptococcus neoformans, que es uno de los problemas acá de nuestro país, el Aspergillus, ¿ya? Y el Blastomyces dermatitis. Entonces, el Cryptococcus, mayormente se contagian por estos animalitos, ¿no? Que están en sus alas, se dice este hongo, que son las palomitas, ¿no? Después el Aspergillus, que está en el aire, y el Blastomyces dermatitis, ¿no? Que se puede estar en los lugares húmedos, los cuales se llegan a contagiar las personas y van a empezar a tener carachas, ¿no? Grietas en la piel. Ya vimos el mecanismo de acción, la resistencia va a ser poca o nula, ¿no? Después vamos a ver, la farmacocinética se va a administrar para micosis profunda, sistémica, es por la vía endovenosa, no puede añadirse soluciones de cloruro de sodio ni soluciones ácidas porque precipitan, ¿no? Se debe diluir siempre en dextrosa. Esto va a variar si es dextrosa al 5% o lo van a hacer al 10%, ¿no? Eso va a depender. Luego van a tener que no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero para que llegue a la barrera hematoencefálica, o sea, tratar una meningitis, se da intratecal, ¿ya? Después es fotosensible, esto llega a variar según el lugar, ¿no? O según el recipiente, y la eliminación es renal. Reacciones colaterales y tóxicas. En el caso de la anfotericina B, vamos a tener la fiebre y los escalofríos, ¿no? Mayormente se da en los pacientes adultos.
ya que en los niños, porque en los niños mayormente va a estar sedado y va a estar con antipirético, ¿no? Después, la nefrotoxicidad, ¿no? Puede llegar a ser muy severa y no se debe asociar a aminoglucósidos como diuréticos ni AINES, ¿ya? El problema de la hipopotasemia, hipomagnesemia es por el hecho de que ellos van a actuar permeabilizando la membrana, van a sacar todos sus líquidos de las células, como también pueden actuar en las células buenas del cuerpo, ¿no? Eso, ¿no? Serían de sus reacciones colaterales o algunas tóxicas. Las interacciones, en el caso de los que tienen insuficiencia cardíaca, como por ejemplo que usan la digoxina, pueden provocar un aumento de la toxicidad de la digoxina, ¿ya? Después, incompatibilidad con lo que es la penicilina G, tetraciclinas y cloruro de potasio. Con flucitocina se reduce la dosis de la droga y disminuye la nefrotoxicidad, aunque la flucitocina ya no se usa, ¿ya? Se potencia la acción con la rifampicina. Contraindicaciones, aquí la contraindicaciones es, uno, la hipersensibilidad a la droga, de como todas las contraindicaciones, ¿no? De todas las drogas. Después hay que tener precaución en los pacientes nefrópatas. Bueno, eso, y la administración es vía enteral, vía intratecal y la vía tópica en el caso de las fórmulas magistrales, ¿ya? Aquí vamos a tener los preparados, ¿no? Sus presentaciones. Esta es la anfotericina B. Ya viene en su forma lipososomal, ¿no? Acá Bolivia llega de esa forma. Vienen en ampollas de 50 miligramos en 10 ml, como pueden ver aquí, ¿no? Esta es de China, me parece que llega. Después vienen en crema, loción y ungüento. Esta por la vía tópica es en las formas magistrales, ¿ya? Pero en la vía endovenosa viene en ampolla. Luego la dosis va a variar según el kilogramo peso. Después vamos a tener bueno, esto que podrían llegar a añadirse 100.000 unidades de heparina sódica para evitar los procesos trombóticos. Eso si no hay daño colateral de trombocitopenia, ¿no? Entonces, después, ya vimos que la eliminación es renal, ¿no? Esa es la forma, el preparado de la anfotericina B, que es en su aspecto lipososomal, y vienen en 50 miligramos la ampolla, ¿ya? Cuando se administran, hay que administrar esteroides por el caso de la hipersensibilidad, de lo que formen ese complejo antígeno-anticuerpo, y así prevenir estos escalofríos y fiebre, ¿no? Que son los signos de la inflamación, ¿no? Después, cuando se trata de hacer un caso de hiposensibilidad, se debe montar un frasco dosis de prueba de 1 miligramo disuelto en 100 ml de dextrosa, a pasar en 10 a 30 minutos, ¿no? Y durante 4 horas observar al paciente el primer día y chequear signos vitales de cada 15 a 30 minutos, ¿no? Esto en el paciente que se sospecha de una hipersensibilidad. Como les decía, va a depender si la dextrosa lo hago a esas concentraciones, ¿no? Los días restantes, aumentar la dosis, ¿no? Y así se pueden llegar a aplicar. Como les decía, el preparado, ¿no? En la forma lipososomal es la que llega acá. También hay el complejo lipídico, la dispersión coloidal, pero el que se usa acá es este, ¿ya? El complejo lipídico se llega a usar en genérico, donde también es el mismo efecto, ¿no? Miconazol, ya nos pasamos de un fármaco que es la anfotericina B, ¿no? Que es el top, ¿ya? El top model. Bueno, además de la anfotericina B, pues, ¿no? De usar para todas las enfermedades, puede ser para una candidiasis sistémica, para una meningitis criptocócica, como repitiendo, ¿no? Para la aspergilosis, para la blastomicosis. Después, eso, ¿no? Lo más común acá en nuestro medio, ¿no? Obviamente van a servir para otras enfermedades. Bueno, después eso sería sobre la anfotericina B. El miconazol. El miconazol, este es el antifúngico y también contra bacterias gram positivo. No se usa, ¿no? Como antibiótico, sí se usa como antifúngico, ¿ya?
Es un imidazol empleado por la vía parenteral en la micosis sistémica, aunque mayormente no se usa por la vía parenteral, ¿no? Se usa por la vía oral y por la vía tópica. Y obviamente en las micosis superficiales. El espectro del miconazol es para cándida, trichophytum, cryptococcus, bueno, blastomices, el aspergillosis, ¿no? Eso serían. Y además hay una que es la paracoccidioides brasilensis, que es esta enfermedad. O no, bueno, se la voy a mostrar después otra, ¿no? Esa brasilensis. Como le digo, actúan contra germes gram positivo, pero no es de indicación específica, ¿ya? El mecanismo de acción, ¿cuál va a ser? Produce inhibición de la multiplicación celular y produce cambios enzimáticos irreversibles y letales en la célula a nivel del ribosoma. Inhibe la síntesis de la proteína y bloquea la mitosis celular. Altera la permeabilidad de la membrana celular a diversas sustancias intracelulares, ¿no? Lo mismo igual puede llegar a actuar en el ergosterol. La mayoría de los antimicóticos funcionan en esa sustancia llamada ergosterol que están en las células fúngicas. Farmacocinética se administra por la vía oral y tópica, no atraviesa la barrera hematoencefálica, atraviesa la barrera placentaria, se eliminan por las heces debido a que estos no producen los daños renales presentes en la anfotericina B, ¿no? Por lo tanto, es una droga de indicación en pacientes con enfermedad renal, aunque la anfotericina B igual no tiene mucha toxicidad renal, ¿no? Pero, pero obviamente en la forma lipídica, no la liposomal, como pero igual tiene cierta, a diferencia del miconazol que no tiene nada, ¿no? Las reacciones colaterales del miconazol, aquí importante con el miconazol, ¿no? Se puede decir como consideraciones especiales, no administrar con otros antimicóticos, ¿ya? Porque el otro antimicótico disminuye su efecto del miconazol. Entonces, en las reacciones colaterales serían los más normales de la mayoría de los fármacos, como ser prurito, ¿no? Esta trombocitopenia es menor que la anfotericina B, puede llegar a causar una anemia, un ardor, urticaria, ¿no? Pero hasta ahí, a no ser de que se haya una sobredosis, puede llegar a causar otros efectos más graves, ¿no? Luego el embarazo sí se puede usar por vía tópica, pero no por la vía enteral, ¿no? Por la vía oral. Aquí tenemos la administración, que es por la vía oral. La presentación vienen en tabletas de 100 miligramos, como vimos al principio, ¿no? Aquí vienen, estas aquí viene miconazol de 100 miligramos. Estos son nombres comerciales de Bolivia, ¿ya? Así que por si me están viendo de otro país, ya saben. Aquí vamos a tener, por ejemplo, después por las cremas al 2%, como vimos en esta imagen de acá, ¿no? Que vienen al 2%. Hay otros nombres comerciales también que lo podemos ver. El miconazol lo vamos a usar en micosis superficiales, como ser para el tratamiento de pies de atleta, pitiriasis, candidiasis no es en específico, pero podría llegarse a usar en ausencia, ¿no? Onicomicosis tampoco es en específico, pero podría llegarse a usar en ausencia. Después las dermatomicosis puede variar, ¿no? En la tiña puede variar, pero sí se puede usar. Pero en estas dos, pies de atleta y pitiriasis, son las más específicas. La candidiasis vulvovaginal, la curación es 95%, se puede usar en micosis oftálmica, ¿ya? Ketoconazol. El ketoconazol va a ser un derivado imidazólico, ¿no? Y, tiene mayor solubilidad que el miconazol, es eficaz en micosis más severa, menos tóxico que la anfotericina B, ¿ya? En este caso sí se puede usar el ketoconazol por ejemplo, una tiña, ¿no? Igual una pitiriasis. Puede usarse aquí en esta que le digo, ¿ya? Esta es la paracoccidioides brasilensis. Esta es la enfermedad, ¿ya? Entonces, lo cual puede servir mayormente que el miconazol, como lo vimos también estaba en esta enfermedad, el ketoconazol. Es más fuerte, ¿no? Tiene mejor espectro, se puede decir. Y aquí está esta enfermedad, ¿no? Que afecta a todas las mucosas, los dientes se les caen, hay una inflamación exagerada, ¿no? Y como también pueden haber edemas. Mecanismo de acción,
inhibe la biosíntesis de ergosterol de la membrana de la célula micótica, provocando alteración de la permeabilidad, ¿no? Y así salen todas sus sustancias de la célula al exterior, al espacio extracelular, y donde tenemos la muerte de esta célula micótica. Usos alternativos sería del ketoconazol en histoplasmosis, blastomicosis, puede servir en candidiasis, ¿no? El ketoconazol, tiñas, pityriasis versicolor. Estas dos son las más usadas, ¿verdad? Como también el ketoconazol se usa para la caspa, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, el Medicast contiene el ketoconazol. Después tenemos aquí el ketoconazol al 2% en crema. En tableta tenemos de 200 miligramos, ¿no? Que es el que vimos al principio. Estos de acá, así. Después, por ejemplo, ¿cómo se deben tomar? Comprimido 200 miligramos vía oral, tomarse durante las comidas, ¿no? Contraindicaciones, embarazo y lactancia. Aquí están, por ejemplo, la vía oral de 200 miligramos. Aquí están los talcos, ¿no? Para los pies, que puede servir como preventivo del pie de atleta. Luego los shampoos, ¿no? Aquí vamos a tener el fluconazol. Entonces ya vimos como 3 fármacos. Ahora estamos yendo al cuarto, que es el fluconazol. El fluconazol es el más específico, se puede decir, en la candidiasis, ¿ya? Entonces, aquí en la candidiasis lo vamos a llegar a usar, ya sea en concentraciones de 150 dosis única, que es una candidiasis normal, que no es recurrente. Se pueden usar una candidiasis ya recurrente, que esta va a variar. Por ejemplo, podemos dar por 3 días cada 12 horas, o se puede dar una dosis cada semana, ¿no? Por 5 semanas. Esto va a depender de la paciente. Pero aquí está el espectro de la candidiasis, ¿no? También puede servir para los demás hongos. En sí, la mayoría de los hongos tienen casi el mismo espectro. Lo que llega a cambiar es su especificidad, ¿ya? Se usa por la vía oral, ¿no? También se usa por la vía endovenosa. Esto tiene una vida media aproximadamente de 30 horas, atraviesa la barrera hematoencefálica, alcanza el líquido cefalorraquídeo. Excreción es renal, ¿no? Efectos indeseables, menos que la anfotericina B, pero puede llegar a causar náuseas, vómito, dolor abdominal, flatulencia, ¿no? Es raro, pero sí llega a causar. Y este es el fluconazol que viene, ¿no? De 200 miligramos en los 100 ml, ¿ya? Usos para candidiasis vaginal, orofaringia, esofágica, sistémica, meningitis criptocócica, dermatomicosis. Hay que tener precaución en el embarazo y lactancia, precauciones en niños, ¿no? Y en la insuficiencia renal hay que ajustar las dosis. Aquí tenemos, según los fármacos, las dosis, ¿no? Que podemos llegar a usar en una candidiasis orofaringia, de 200 a 400 miligramos el primer día, seguido de 200 a 400 miligramos el segundo, de 100 a 200, perdón, y de 7 a 21 días, ¿no? Podemos volver a repetir. En la esofágica, lo mismo, ¿no? Podemos llegar a dar estas dosis y así ir repitiendo cada semana o cada 2 semanas. En la candidiasis vaginal aguda y recurrente o balanitis por cándida, se da 150 miligramos dosis única, ¿no? En la prevención de candidiasis vaginal recurrente, que son más de 4 episodios recurrentes, se da administrar 150 miligramos cada 3 días, seguido de 150 miligramos semanal. Aquí es por 3 días, ¿ya? La presentación vienen acá, lo tenemos en 150 y 200 miligramos, y en la solución viene de 200 miligramos en 100 ml. Vemos otro antimicótico que es la nistatina, ¿ya? Este igual es un antibiótico poligénico que se utiliza en las infecciones por Candida albicans, ¿no? No es el más específico, el más sensible, se puede decir, pero sí se llega a usar, ¿no? La nistatina se deben usar más que todo en los adolescentes o en las adolescentes, ¿no? En todo caso. Se pueden usar como preventivos también de un aumento de la colonización, ¿no? Vienen aquí en sus presentaciones, vienen en suspensión de 500.000 unidades internacionales, y acá vienen en crema, ¿no? De 100.000 unidades internacionales, como también vienen en óvulos, ¿no? Que vienen acompañados de metronidazol. Ya vimos, ¿no? Aquí su forma de cómo vienen. Aquí se da una tableta 3 veces al día, puede darse
La suspensión es 1 o 2, 3 a 4 veces al día, ¿no? En la suspensión. Y en la vaginales, en las tabletas vaginales se pueden usar 1 o 2 tabletas al día. La grisofulvina. La grisofulvina es otro antimicótico que se usa para tratar esta micosis. Esta interfiere en la síntesis y la polimerización, ¿no? de los ácidos nucleicos, bueno, que actúa en las purinas, ¿no? Esto es a nivel celular, a nivel de la membrana celular. En sí inhibe la síntesis de RNA, ¿ya? Se va a detener la micosis celular en un proceso llamado metafase, que esto es similar a la colchicina, lo coloqué como para relacionar los fármacos, pero tiene su misma forma, ¿no? de actuar. Aquí vamos a tener la administración, que es por la vía oral. La presentación de la grisofulvina, acá la tenemos en 500 miligramos. ¿Ya? ¿Cómo se deben dar los adultos? Es 250 a 500 miligramos día con las comidas, ¿no? Y en los niños puede ser de 10 miligramos kilogramos día en 2 a 4 dosis. Esa es la grisofulvina. El clotrimazol. ¿Ya? El clotrimazol es útil contra los dermatofitos, después cándidas, trichomonas, ¿no? Cuando hablamos de dermatofitos hablamos de las tiñas, ¿ya? Aquí tenemos un problema de candidiasis, ¿no? Que esta es candidiasis vulvovaginal, como también tenemos la candidiasis oral y la balanitis, ¿no? Que es causada por la cándida albicans. Entonces, es igual que el miconazol, actúa en el ergosterol, entonces, y así permeabiliza la membrana de la célula micótica. Sus reacciones indeseables del clotrimazol son bien pocas. Sus presentaciones vienen en tabletas vaginales, que son los óvulos de 100 miligramos, después una tableta vaginal cada 12 horas por 5 días, y luego una tableta diaria por 2 días, ¿no? En la crema al 1% se llega a usar como preventivo también es una de los fármacos electivos para la candidiasis, en el caso de una candidiasis vulvovaginal, ¿no? Y las infecciones por trichomonas y cándida, ¿no? Esos son sus usos. El tolnaxtato. El tolnaxtato, como lo tenemos en esto, el tolnaxtato y el ciclopirox, por ejemplo, van a usarse para el tratamiento de la onicomicosis, ¿ya? Aquí vamos a tener en tubos de 25 miligramos, de 25 gramos, ¿no? Al 1% cada 100 gramos, como es el caso de aquí, ¿no? De la crema. Después vamos a tener en solución al 1% y vamos a tener otro fármaco que es el ciclopirox, ya que este lo vamos a llegar a usar en el tratamiento de la onicomicosis, que este viene en loción, ¿no? Bueno, como sabemos, los más usados es el clotrimazol, fluconazol y miconazol, pero debemos entender de que son varios fármacos, ¿no? que existen en nuestro medio y que debemos elegir el fármaco que mejor le convenga al paciente. Listo, ese sería el tema de hoy día. ¿Tienen preguntas, dudas?